Mi abuela, desconcertada, preguntó por qué llegué en Uber y dónde estaba la SV de mi cumpleaños 29. Antes de hablar, mi madre casualmente dijo, se la dimos a tu hermana, la necesitaba más. La habitación quedó en silencio. Entonces, la abuela hizo algo inesperado. La abuela miró desconcertada, ¿por qué viniste en un Uber? ¿Dónde está la SV que te regalamos por tu cumpleaños número 29? Antes de que yo pudiera siquiera hablar, mi madre dijo con naturalidad, se la dimos a su hermana, ella la necesitaba más. La sala quedó en un silencio sepulcral, y entonces la abuela hizo algo que nadie vio venir. Me llamo Elena y mi apellido es Solano. Y cuando mi madre anunció casualmente en la cena de mi cumpleaños número 29 que le habían dado mi flamante SV a mi hermana, sentí que el suelo se abría bajo mis pies de una manera que no había sentido desde que mi abuela me entregó las llaves apenas 3 meses antes. El restaurante era uno de esos lugares que les encantaban a mis padres. Manteles blancos, iluminación tenue, camareros que rellenaban tu vaso de agua antes de que te dieras cuenta de que estaba vacío. 20 personas se sentaban alrededor de la larga mesa. Familiares de ambos lados, todos reunidos para celebrar otro año más de mi existencia. Mi abuela, Eleonora, estaba sentada a la cabecera de la mesa, con su cabello plateado recogido como siempre, sus ojos brillantes a pesar de sus 83 años. Había llegado en un Uber, lo cual me pareció extraño porque ella nunca usaba servicios de transporte compartido. Siempre conducía ella misma. Estaba a punto de preguntarle sobre eso cuando mi madre se levantó, con una copa de vino tinto en la mano, y dio un golpecito con un tenedor. La sala se quedó en silencio. Quiero decir unas palabras sobre nuestra cumpleañera, dijo mi madre, su voz con ese cálido particular que reservaba para las actuaciones públicas. Elena siempre ha sido una bendición para esta familia. Estamos muy orgullosos de la mujer en la que se ha convertido. La gente murmuró con aprobación. Mi hermana Vanessa estaba sentada a 3 sillas de distancia y me sonrió con los dientes. No era una sonrisa sincera. Nunca lo era. Pero antes de comer, mi madre continuó, quiero abordar algo. Sus ojos se dirigieron hacia mi abuela por un segundo. Madre Eleonora, has estado preguntando por la SV toda la noche. La que le diste a Elena por su cumpleaños. Mi abuela se enderezó en su silla. Sí, lo he hecho. ¿Dónde está? No entiendo por qué Elena llegó en un Uber cuando tiene un vehículo perfectamente bueno. La sala se quedó muy silenciosa. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. Ese tipo de sensación que tienes justo antes de darte cuenta de que algo terrible está a punto de suceder. Mi madre soltó una risita. Fue un sonido ligero, etéreo, el tipo de risa que usaba cuando estaba a punto de dar noticias que sabía que causarían problemas. Oh, madre, pensé que ya lo sabías. Se la dimos a Vanessa. Ella la necesitaba más. Su coche se averió el mes pasado, y con los mellizos, no puede quedarse sin transporte. Elena lo entendió. ¿Verdad, Elena? Cada persona en esa mesa se giró para mirarme. 20 caras, algunas confundidas, otras curiosas, algunas ya preparándose para sentir lástima por mí. Mi padre miraba fijamente su plato. Vanessa miraba sus manos cruzadas en su regazo, pero las comisuras de su boca estaban levantadas de una manera que me lo decía todo. Abrí la boca para hablar, pero no salieron palabras porque la verdad era que no lo sabía. Nadie me lo había dicho. Nadie me había preguntado. La SV que mi abuela había ahorrado durante años para comprarme. La que me había presentado con lágrimas en los ojos hace 3 meses se había ido. Regalada como si no fuera nada, como si yo no fuera nada. La voz de mi abuela cortó el silencio como una cuchilla. Diana, dijo, usando el nombre de pila de mi madre de la manera en que lo hacía cuando estaba a punto de dictar un veredicto. ¿Qué acabas de decir? La sonrisa de mi madre vaciló ligeramente. Madre, te expliqué esto la semana pasada. ¿No lo recuerdas? Lo hablamos por teléfono. Vanessa necesitaba el coche y Elena dijo que estaba bien. Yo no dije eso, me escuché decir. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, delgada y lejana. Nadie me preguntó nada. Vanessa levantó la vista entonces,
con los ojos muy abiertos por una inocencia practicada. Elena, lo siento mucho. Pensé que mamá te lo había dicho. Dijo que no te importaba. Jamás lo habría tomado si hubiera pensado que te molestaba. ¿Molestarme? Dijo la palabra como si me estuviera quejando de un suéter prestado, no de un vehículo de $40.000 que era mío. Mi padre finalmente levantó la vista de su plato. Su rostro era la máscara de neutralidad que usaba cuando surgía un conflicto entre su esposa y sus hijas. Diana, dijo en voz baja. Quizás deberíamos discutir esto más tarde. No hay nada que discutir, dijo mi madre, su voz endureciéndose. Vanessa necesitaba un coche fiable. Elena tiene su apartamento en la ciudad. Ella va al tren a todas partes. La SV estuvo parada en nuestra entrada durante 3 semanas. Tenía sentido. ¿3 semanas? Se lo habían llevado hace 3 semanas y no habían dicho ni una sola palabra. Mi abuela apartó su silla de la mesa. El roce de la madera contra el suelo fue fuerte en el repentino silencio. Se puso de pie lentamente, apoyándose en la mesa, y miró a mi madre con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era ira. No exactamente. Era algo más frío. Algo que parecía un ajuste de cuentas. Diana, dijo mi abuela, yo no compré esa SV para Vanessa. No ahorré durante 2 años recortando gastos y saltándome vacaciones para que tu otra hija tuviera un coche nuevo porque el suyo se averió. La compré para Elena. Era un regalo. Mi regalo para ella. Mi madre agitó la mano con desdén. Madre, es solo un coche. Los bienes familiares deben beneficiar a quien más los necesite en el momento. No puedes esperar que dejemos que Vanessa pase apuros cuando hay un vehículo perfectamente bueno parado, solo un coche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Vi el rostro de mi abuela cambiar. La expresión fría se derritió en algo que parecía casi alivio, como si hubiera estado esperando la confirmación de algo que había sospechado durante años. Y ahora finalmente lo tenía. Ya veo, dijo mi abuela en voz baja. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Ya veo exactamente cómo funciona esto. Madre, ¿qué estás haciendo?, preguntó mi padre. Su voz tenía un matiz nervioso ahora. Este no es el lugar. Mi abuela lo ignoró por completo. Deslizó el dedo por su teléfono, encontró un número y presionó llamar. Puso el teléfono en altavoz y lo colocó sobre el mantel blanco entre los saleros y pimenteros. El teléfono sonó 2 veces. Luego, una voz masculina respondió, de profesional, la voz de alguien que pasó su vida en los tribunales. Eleonora, dijo la voz. Es una sorpresa. ¿Está todo bien, Harold? Necesito que traigas los documentos a Salvatore's Restaurant en Main Street. Ahora mismo, dijo mi abuela, con la voz firme como la mano de un cirujano. ¿Qué documentos, Eleonora? Todos, dijo mi abuela. El testamento, el fideicomiso, las escrituras de propiedad, todo lo que discutimos el año pasado. Trae los originales. Otra pausa, esta vez más larga. Entonces voy en camino. 30 minutos. Mi abuela colgó y guardó el teléfono en su bolso. Se sentó lentamente, se ajustó la servilleta en el regazo y miró a mi madre con esos ojos fríos y conocedores. Esperaremos, dijo. El restaurante se había quedado completamente en silencio. Incluso los camareros habían dejado de moverse. 20 personas se quedaron congeladas en la mesa, observando a mi abuela como si acabara de sacar una pistola. El rostro de mi madre había perdido todo su color. Diana, susurró. ¿Qué estás haciendo? Mi abuela no respondió. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su agarre era sorprendentemente fuerte para una mujer de su edad. Elena, dijo en voz baja. Lo siento. Debería haber hecho esto hace años. Yo no sabía lo que quería decir. No entonces, pero sostuve su mano y esperé porque era todo lo que podía hacer. Y 30 minutos después, un hombre de cabello plateado con un traje gris entró por las puertas del restaurante llevando un maletín de cuero.
Y todo lo que mi familia pensaba que sabía sobre su futuro cambió para siempre. Para entender por qué la llamada telefónica de mi abuela en la cena de mi cumpleaños envió ondas de choque a través de ese restaurante, tienes que entender a la familia Solano y el papel que siempre había jugado yo en ella. Era la callada, la fácil, la hija que no creaba problemas porque aprendí temprano que crear problemas solo significaba ahogarse sola. Crecí en una gran casa colonial en las afueras de Portland. El tipo de casa con un porche envolvente y pisos de madera que crujían en todos los lugares correctos. Mi padre, Ricardo Solano, trabajaba como gerente regional para una empresa de distribución. Su trabajo lo mantenía ocupado, y cuando estaba en casa, generalmente estaba cansado. Mi madre, Diana, dirigía el hogar con la eficiencia de un general. Organizaba todo, programaba todo, decidía todo. Y lo que decidía más a menudo que no era que Vanessa necesitaba más que yo. Vanessa era 2 años mayor que yo. Tenía el color de mi madre, cabello oscuro y ojos brillantes, y aprendió temprano a usar esos ojos para conseguir lo que quería. Cuando éramos niñas, si quedaba una galleta, Vanessa la conseguía porque preguntaba primero. Si había un lugar libre en el sofá, Vanessa lo conseguía porque ya estaba sentada allí. Si nuestros padres tenían tiempo, energía o dinero limitados, Vanessa lo conseguía porque lo necesitaba más. Yo también necesitaba cosas. Necesitaba zapatos nuevos en 4º grado porque los míos tenían agujeros. Pero Vanessa necesitaba un disfraz para la obra de la escuela. Necesitaba ayuda con mi tarea de matemáticas en 7º grado, pero Vanessa necesitaba que la llevaran a la práctica de baile. Necesitaba que mis padres fueran a mi recital de piano en 10º grado, pero Vanessa tenía un partido de voleibol y toda la familia fue a eso en su lugar. Nadie me dijo nunca que no importaba. Simplemente me demostraron una y otra vez, año tras año, que importaba menos. El patrón continuó en la edad adulta. Fui a la universidad con becas y préstamos estudiantiles porque mis padres dijeron que no podían ayudarme a mí y a Vanessa. Vanessa fue a una universidad privada con su dinero. Me gradué con $42,000 en deudas. Vanessa se graduó sin ninguna. Me mudé a la ciudad. Conseguí un trabajo en marketing, ascendí lenta pero constantemente. Alquilé un pequeño apartamento, tomaba el tren a todas partes, construí una vida que era mía, aunque no fuera grandiosa. Vanessa se casó con un hombre llamado Marcos, tuvo mellizos y se mudó a una casa que mis padres le ayudaron a comprar. Nadie dijo nunca que fuera injusto. Nadie reconoció el patrón en absoluto. Eran simplemente las cosas como eran, como siempre habían sido, como siempre serían. Dejé de esperar algo diferente. Dejé de esperar algo más. Pero mi abuela lo veía. Eleonora Solano, la madre de mi padre, siempre había observado a nuestra familia con una atención tranquila que no entendí completamente hasta mucho después. Venía a cada cumpleaños, cada día festivo, cada evento donde la familia se reunía. Se sentaba en su silla, observaba todo y decía muy poco. Pero la atrapaba mirándome a veces al otro lado de la mesa o en la sala durante Navidad, y había algo en sus ojos que no podía nombrar. No era lástima, algo más cercano al reconocimiento. Cuando cumplí 29 años, mi abuela me llamó 2 meses antes de mi cumpleaños. Me pidió que fuera a su casa, el pequeño bungalow donde había vivido durante 50 años, el que tenía un jardín de rosas en el frente y un columpio crujiente en el porche donde me sentaba cuando era niña. La encontré en la cocina, una tetera en la estufa, 2 tazas esperando. Me abrazó más tiempo de lo habitual, y cuando se apartó, sus ojos brillaban con algo que no reconocí. Elena, dijo, siéntate. Tengo algo que decirte. Me senté. Ella sirvió té. Luego metió la mano en un cajón al lado del refrigerador y sacó un juego de llaves. Brillaron bajo la luz de la tarde. Un logotipo plateado en el llavero que reconocí de inmediato. ¿Qué es esto?, pregunté. Tu regalo de cumpleaños, dijo ella. Ve a mirar en la entrada. Salí con piernas que no se sentían como las mías. Y ahí estaba, una SUV nueva, plateada, con un gran lazo rojo en el capó. El tipo de coche que nunca había poseído, ni siquiera soñado con poseer. El tipo de coche que costaba más que todo mi fondo de ahorros. Abuela, susurré,
No puedo aceptar esto. Es demasiado. Ella se acercó a mí, con una mano en mi hombro. No es demasiado, Elena. He estado ahorrando durante 2 años. Vendí algunas inversiones. Quería hacer esto. Te lo mereces. Me giré para mirarla. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Ella sonrió. Y había algo triste en ella. Porque alguien en esta familia necesita demostrarte que importas. Y yo soy la única que queda que lo hará. Lloré. Entonces no pude evitarlo. 29 años de ser ignorada, de ser el pensamiento posterior, de aceptar menos, y sonreír al respecto. Todo eso salió en esas lágrimas. Mi abuela me abrazó en el porche delantero mientras el sol de la tarde calentaba nuestras espaldas, y no dijo una palabra. Solo me sostuvo. 3 meses después, esa SV estaba en la entrada de mis padres, y yo estaba tomando un Uber a la cena de mi propio cumpleaños. Aún no lo sabía, pero mi abuela había estado observando. Había visto todo y había estado planeando algo que pondría patas arriba a toda la familia Solano. Harold Caldwell llegó al restaurante exactamente 28 minutos después de la llamada de mi abuela. Lo vi entrar por la puerta. Un hombre de unos 60 y tantos años con cabello plateado y gafas de montura de alambre. Llevaba un maletín de cuero que parecía haber visto décadas de uso. Se movía con la confianza tranquila de alguien que pasó su vida en los tribunales, interrogando a testigos y desmantelando argumentos. Mi padre se puso de pie cuando Harold se acercó a la mesa. Harold, dijo, su voz llevando ese matiz nervioso que había escuchado antes. Esta es una cena familiar. Lo que sea que tengas, puede esperar hasta mañana. Harold ni siquiera lo miró. Caminó directo hacia mi abuela, se inclinó y le besó la mejilla. Eleonora, dijo en voz baja. ¿Estás segura de esto? Estoy segura, dijo mi abuela. Siéntate, Harold. Todos, él es Harold Caldwell. Ha sido mi abogado durante 30 años. También es el albacea de mi patrimonio. La palabra albacea cayó como una piedra en agua quieta. Ondas de malestar se extendieron por la mesa. El rostro de mi madre, ya pálido, se puso un tono más blanco. Vanessa dejó de fingir inocencia y miró a Harold con miedo sin disimulo. Harold puso su maletín sobre la mesa y lo abrió. Dentro, pude ver pilas de documentos, páginas color crema atadas con clips legales, sellos notariales en tinta roja, el lenguaje oficial de asuntos legales serios. Eleonora, dijo mi padre. Su voz había bajado, volviéndose complaciente, el tono que usaba cuando trataba de calmar a alguien antes de que hiciera algo irreversible. Vayamos a un lugar privado y discutamos esto. No hay necesidad de airear los asuntos familiares frente a todos. Mi abuela lo miró. Su expresión no cambió. Ricardo, dijo, has estado ventilando los asuntos familiares toda mi vida. Simplemente nunca te diste cuenta de que estaba escuchando. Ahora siéntate y cállate. Mi padre se sentó. Nunca lo había visto obedecer a nadie así. Ni en toda mi vida, pero se sentó y se quedó callado. Y observó a Harold Caldwell sacar documento tras documento de ese maletín con la expresión de un hombre que ve arder su propia casa. Harold comenzó con una sola hoja de papel que le entregó a mi abuela. Ella se puso sus gafas de lectura, la escaneó brevemente y asintió. Esto, dijo mi abuela, levantando el papel, es la escritura de la casa que tu padre y yo compramos en 1978. La casa donde creció Ricardo. La casa donde criamos a nuestra familia. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. La casa donde Diana y Ricardo han estado viviendo durante los últimos 15 años. La boca de mi madre se abrió y luego se cerró. Vi sus manos agarrar el borde de la mesa. Ha habido cierta confusión, continuó mi abuela, sobre quién es el dueño real de esa propiedad. Ricardo y Diana siempre han asumido que es suya. La han tratado como propia, han hecho mejoras, han organizado reuniones, han actuado como si la escritura estuviera a su nombre. Dejó el papel. No lo está. La casa siempre ha sido mía. Sigue siendo mía, y he decidido quién la heredará. Vanessa emitió un sonido.
algo entre un jadeo y un gemido. Marcos, su esposo, la rodeó con el brazo, pero sus ojos estaban fijos en los documentos con la misma expresión que todos los demás. Mi abuela metió la mano en el maletín y sacó otro papel. Esta es mi voluntad, dijo. Ejecutada hace 3 años, presenciada por 2 partes independientes, notariada y registrada en el condado. Anula cualquier testamento o testamento anterior. En él, he designado a mis beneficiarios. Comenzó a leer. El lenguaje era formal, legal, el tipo de prosa que llenaba los tribunales y las bibliotecas de leyes, pero el significado era claro. Párrafo por párrafo, cláusula por cláusula, mi abuela describió exactamente lo que sucedería con todo lo que poseía. La casa en Maple Street, la cuenta de inversión que había construido durante 40 años de ahorro cuidadoso, la cabaña en Cannon Beach donde habíamos pasado los veranos de niños, los muebles antiguos que habían estado en la familia durante generaciones, la reserva de efectivo que había acumulado. Todo detallado y asignado. Y entonces llegó a la parte que hizo que mi madre se levantara de un salto como si le hubieran dado una descarga eléctrica. A mi nieta, Elena Solano, leyó mi abuela, lego la totalidad de mi propiedad residencial ubicada en 1427 Maple Street, Portland, Oregón, junto con todos los muebles y efectos personales contenidos en ella. Además, lego a Elena la suma de $400,000 de mis cuentas de inversión a distribuirse tras mi fallecimiento. La silla de mi madre cayó hacia atrás y golpeó el suelo con un crujido que resonó en el restaurante silencioso. No, dijo. No, eso no es posible. Esa es nuestra casa. Vivimos allí. Hemos vivido allí durante 15 años. Mi abuela la miró con calma. Has vivido allí con mi permiso, Diana. Nunca ha sido tuya. Tengo la escritura. Tengo los registros fiscales. Todo está a mi nombre. No puedes hacer esto, dijo mi madre. Su voz estaba subiendo, quebrándose. La compostura cuidadosamente mantenida durante décadas se estaba haciendo añicos en tiempo real. Hemos invertido dinero en esa casa. Hemos criado a nuestra familia allí. Es nuestra. No lo es, dijo mi abuela. Y el dinero que pusiste en ella fue el alquiler, te dieras cuenta o no. Alquiler por vivir en una casa que nunca fue tuya. Vanessa se puso de pie. Su silla se deslizó hacia atrás y su rostro era del color del papel viejo. Abuela, dijo, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Estás destruyendo esta familia. Mi abuela la miró con una expresión casi de lástima. No, Vanessa, dijo en voz baja. No estoy destruyendo nada. Simplemente me niego a seguir fingiendo. He visto durante 30 años cómo Elena era apartada, ignorada, tratada como menos. Los he visto tomar y tomar y tomar, sin cuestionar si merecían lo que recibían. Y he visto a Ricardo y Diana permitirlo, alentarlo, construir toda su dinámica familiar en torno a ello. Se inclinó hacia adelante y su voz bajó, pero llegó a cada rincón de esa sala silenciosa. Eso termina esta noche. La casa va para Elena. El dinero va para Elena. La cabaña, las inversiones, todo lo que puedo controlar va para Elena porque es la única en esta familia que lo ha merecido. Mi padre se puso de pie lentamente. Su rostro estaba gris, del color de la ceniza después de que un incendio se apaga. Madre, dijo, por favor, podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución. No hay necesidad de ser drástica. Drástica, repitió mi abuela. Soltó una carcajada sin humor. Ricardo, tengo 83 años. He estado viendo cómo fallas a tu hija durante 3 décadas. He estado viendo cómo elegías a Vanessa por encima de Elena una y otra vez, año tras año. He estado viendo a Diana manipular cada situación para beneficiar a su hija favorita. Y he estado esperando todo este tiempo a que alguien se levantara y dijera, basta. Me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz no tembló. Nadie más iba a hacerlo, Elena. Así que tuve que hacerlo yo. Siento que haya tardado tanto. Yo no podía hablar. Apenas podía respirar. 29 años de ser invisible.
De ser el pensamiento posterior, de sonreír durante cenas donde era olvidada, y días festivos donde mis logros no eran reconocidos. Todo eso estaba en ese momento. Todo eso estaba en sus ojos. Y ella me vio. Siempre me había visto a pesar de todo. El restaurante se había convertido en un teatro. Los camareros estaban congelados con bandejas en las manos. Los comensales de otras mesas habían dejado de fingir no mirar. 20 miembros de la familia estaban en diversos estados de conmoción, algunos con las manos cubriendo sus bocas, otros mirando fijamente la mesa, algunos me miraban con expresiones que no podía descifrar. Mi madre encontró su voz primero. No era la voz controlada y mesurada que usaba en las cenas, sino algo crudo, desesperado, feo. Eleonora, dijo, si haces esto, nunca volverás a ver a tus nietos. Nunca nos volverás a ver. Saldremos de este restaurante esta noche y estarás muerta para nosotros. Mi abuela la miró por un largo momento. Luego sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que ya había ganado y simplemente esperaba que la otra parte se diera cuenta. Diane, dijo, tengo 83 años. Moriré pronto, te hable o no, y cuando me haya ido, todo lo que poseo será de Elena. La casa en la que vives, el dinero con el que contabas, la seguridad que asumías que sería tuya. Todo. Suyo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran. Así que tienes una opción. Puedes aceptar que Elena es mi beneficiaria y tratarla con el respeto que merece, o puedes salir por esa puerta y pasar el resto de tu vida preguntándote qué pudo haber sido. Depende de ti. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, fuertes en mis oídos. Podía escuchar el hielo derritiéndose en los vasos de agua. Podía escuchar el sonido distante del tráfico en la calle afuera. Y entonces mi madre se fue. No dijo otra palabra. Simplemente se dio la vuelta, agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Mi padre dudó por un momento, mirando a mi abuela con algo casi parecido al dolor. Y luego la siguió. Vanessa y Marcos se fueron después. Marcos arrastrando a los mellizos. Los tacones de Vanessa golpeando el suelo como disparos. Uno por uno, otros miembros de la familia se levantaron y se fueron. Algunos me miraron de reojo al irse. Algunos ni siquiera miraron. En 5 minutos, la mesa que había albergado a 20 personas solo tenía 4. Mi abuela, Harold Calvel, mi tía Margarita, la hermana menor de mi padre, que siempre había sido amable conmigo, y yo. Mi abuela extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía de nuevo. Su agarre seguía siendo fuerte. ¿Estás bien?, preguntó. Miré las sillas vacías, los platos abandonados, los vasos de vino medio llenos. Miré la puerta por la que mi familia había desaparecido. Y por primera vez en 29 años, no sentí el dolor familiar de ser dejada atrás. Me sentí libre. Estoy bien, dije. Creo que estoy más que bien. Mi abuela sonrió y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto. No exactamente orgullo, algo más profundo, algo que parecía paz. Bien, dijo, porque apenas estamos comenzando. Las semanas que siguieron a mi cumpleaños número 29 fueron diferentes a todo lo que había experimentado antes. El silencio de mi familia fue absoluto. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin correos electrónicos. Mi madre, que una vez me llamaba todos los domingos sin falta, de repente no tenía por qué contactarme. Mi padre, que nunca me llamaba, continuó su tradición de silencio. Vanessa me bloqueó en las redes sociales 24 horas después de la cena. Marcos envió un único mensaje de texto, frío y formal, pidiéndome que devolviera un juego de llaves que habían dejado en mi apartamento años atrás. Lo ignoré. Al principio, el silencio se sintió como dolor. Había pasado toda mi vida en esa familia, aunque nunca hubiera pertenecido del todo a ella. La ausencia de ellos era algo físico, un espacio hueco en mi pecho que dolía al despertar y palpitaba al intentar dormir. Me sorprendí alcanzando mi teléfono para contarle a mi madre alguna pequeña noticia, alguna victoria en el trabajo o algo divertido que había visto en el tren. Y entonces recordaba que ella había elegido marcharse,
que había elegido a Vanessa de nuevo, incluso cuando se le dio la oportunidad de elegir de manera diferente. Pero el dolor no duró. No podía, porque cada vez que sentía su peso, recordaba el rostro de mi abuela en ese restaurante. Recordaba su mano en la mía, su voz firme mientras desmantelaba 30 años de mitología familiar. Recordaba que alguien finalmente me había elegido, no como un pensamiento posterior, no como un premio de consolación, sino como la primera y única opción. Mi abuela me llamaba todos los días. No conversaciones largas, solo chequeos. ¿Cómo iba el trabajo? ¿Había comido? ¿Necesitaba algo? Nunca me presionó para que hablara de mis padres o de Vanessa. Simplemente se aseguraba de que yo supiera que no estaba sola. 2 semanas después de la cena, me pidió que fuera a su casa. Había algo en su voz, una seriedad que me hizo cancelar mis planes vespertinos y conducir directamente allí. La encontré en la sala de estar, rodeada de documentos. La mesa de centro estaba cubierta de ellos, pilas de papeles organizados en categorías que no podía identificar. Harold Calvel estaba sentado en el sillón junto a la ventana, con una taza de té enfriándose a su lado. Elena, dijo mi abuela, siéntate. Necesitamos hablar sobre lo que sucede ahora. Me senté en el sofá frente a las pilas de papeles. ¿A qué te refieres? Mi abuela intercambió una mirada con Harold. Luego se inclinó y tomó mis manos. Cariño, dijo, tengo 83 años. No tengo tiempo ilimitado. Los médicos me lo han estado diciendo durante años, y los he estado ignorando porque soy terca. Pero hay cosas que necesito poner en orden antes de irme. Cosas que te protegerán después de que me haya ido. Sentí una mano fría cerrarse alrededor de mi corazón. Abuela, no hables así. Tengo que hacerlo, dijo con firmeza. No porque quiera, sino porque te amo, y amarte significa asegurarme de que estés atendida cuando yo no pueda hacerlo. Harold abrió su maletín y sacó una carpeta más gruesa que cualquiera que hubiera visto antes. Elena, dijo, tu abuela ha estado planeando esto durante 5 años. 5 años de observación, de espera, de asegurarse de que todo fuera legalmente inatacable. Anticipó exactamente lo que sucedería en tu cena de cumpleaños. Sabía que tus padres reaccionarían como lo hicieron, y construyó protecciones contra ello. Abrió la carpeta y comenzó a explicar el testamento, que había escuchado leer en el restaurante, era solo una pieza de una estructura mucho más grande. También había un fideicomiso irrevocable establecido hace 3 años, que contenía la mayor parte de los activos de mi abuela. La casa, las inversiones, la cabaña, todo de valor significativo había sido transferido a ese fideicomiso conmigo como única beneficiaria. Irrevocable significaba exactamente lo que sonaba. Mis padres no podían impugnarlo. No podían desafiarlo. No podían tocar ni un solo dólar. También había disposiciones para la cabaña en Cannon Beach. Harold explicó que mi abuela había colocado una servidumbre de conservación en la propiedad, asegurando que nunca podría ser desarrollada o vendida a alguien que no la preservara. Era mía para usar, mía para amar, pero nunca podría venderla al mejor postor. Se quedaría en la familia, protegida para siempre. Y había más. Mi abuela había establecido un fondo de educación años antes de que yo naciera, destinado a sus nietos. Pero cuando Vanessa fue a la universidad, mis padres lo vaciaron, alegando que era para las dos, pero usando cada dólar en la matrícula de Vanessa. Mi abuela no pudo detenerlos en ese momento. Pero podía compensarlo ahora. Había establecido un fondo separado solo a mi nombre con suficiente dinero para pagar mis préstamos estudiantiles y aún así tener mucho de sobra. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?, pregunté. Mi voz temblaba. Todos esos años pensé que estaba sola. Pensé que nadie veía. Mi abuela extendió la mano y me tocó la cara. No podía decírtelo, dijo. Si tus padres hubieran sabido lo que estaba planeando, habrían encontrado una manera de detenerlo. Me habrían presionado, manipulado, posiblemente incluso me habrían declarado incompetente. Tenía que mantenerlo en secreto por ti. Hizo una pausa y sus ojos brillaron. Lamento no haber podido protegerte antes. Lamento haber tenido que verte luchar mientras le daban todo a Vanessa.
Pero estoy aquí ahora y no me voy a ir hasta que sepa que estás a salvo. Lloré entonces como había llorado en su porche 3 meses antes. Pero esta vez las lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o pérdida o la angustia de no ser vista. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de la abrumadora sensación de ser sostenida por alguien que me amaba sin condiciones. Harold esperó en silencio hasta que me compuse. Luego continuó con la sesión informativa. Había poderes notariales a discutir, directivas de atención médica a firmar, una docena de detalles pequeños pero cruciales que necesitaban atención. Firmé donde él indicó, escuché cuando explicó, hice preguntas cuando no entendí. Se sintió surrealista, como si estuviera viendo desarrollarse la vida de otra persona. Cuando terminamos, el sol se había puesto y la sala estaba oscura, excepto por una sola lámpara. Harold empacó su maletín, me estrechó la mano y se fue. Mi abuela y yo nos sentamos juntas en el silencio, su mano en la mía, el peso de todo lo que había sucedido asentándose a nuestro alrededor como una manta. ¿Qué hago ahora?, pregunté, me refiero a mis padres. Nada, dijo mi abuela después de un momento de silencio. No hagas nada. Vive tu vida. Construye el futuro que mereces. ¿Y espera? ¿Esperar a qué? Ella sonrió y a la luz de la lámpara pareció casi una promesa. Espera a que se den cuenta de lo que han perdido. Espera a que vengan a ti, si alguna vez lo hacen. Y cuando vengan, tú decides lo que sucede después. No ellos. Tú. Pensé en eso mientras conducía a casa por las calles oscuras de Portland, sobre el poder que me había dado. No solo a través del dinero o la propiedad, sino a través del simple acto de creer en mí. Durante 29 años, había sido la hija que aceptaba menos, que sonreía a través de la decepción, que se hacía pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Esa versión de mí se había ido ahora. En su lugar había alguien nuevo, alguien que había sido visto y elegido y valorado, alguien que nunca volvería a ser invisible. Pasaron 3 meses. La primavera se convirtió en verano, y Portland floreció a mi alrededor de maneras que nunca antes había notado. Los cerezos a lo largo de mi calle explotaron en nubes rosadas. Las cafeterías sacaron sus mesas a las aceras. El sol se demoraba más cada tarde, pintando el cielo en tonos para los que no tenían nombre. No supe nada de mi familia. Ni una sola palabra. Al principio, revisaba mi teléfono obsesivamente, esperando algún mensaje, algún reconocimiento, alguna grieta en el muro que habían construido entre nosotros. No llegó nada. El cumpleaños de mi madre pasó en abril sin una llamada mía o hacia mí. El día de la madre llegó y se fue en un silencio similar. Pasé ambos días con mi abuela plantando rosas en su jardín y comiendo sándwiches en su porche. Y me dije que era suficiente. No era suficiente. Dolió. Dolió de maneras que no podía explicar. La ausencia de las personas que se suponía que me amaban. El silencio donde debería haber habido voces. Pero aprendí a llevar el dolor. Aprendí a dejarlo a un lado a veces y a recogerlo más tarde. Aprendí que el dolor, como todo lo demás, podía volverse familiar si vivías con él el tiempo suficiente. Mi trabajo floreció de maneras que no había esperado. Liberada de la ansiedad constante y de bajo nivel de las expectativas familiares, me lancé a mi trabajo con nueva energía. Asumí proyectos que antes habría evitado. Hablé en reuniones donde me habría quedado callada. Pedí un ascenso y lo conseguí. 6 meses después de la cena de mi cumpleaños, estaba dirigiendo un equipo de 8 personas y ganando más dinero de lo que jamás había soñado. Mi abuela celebró cada victoria conmigo. Vino a la fiesta de inauguración de mi oficina. La primera vez que visitaba mi lugar de trabajo, conoció a mis colegas, encantó a mi jefe y contó historias vergonzosas de mi infancia que hicieron reír a todos. Ahora estaba frágil, más delgada de lo que había estado, y usaba un bastón para caminar. Pero sus ojos estaban tan agudos como siempre, y su mente no mostraba signos de desaceleración. Una noche de julio, me llamó con una solicitud inusual. Elena, dijo. Necesito que vengas a la casa mañana. Hay algo que quiero mostrarte. ¿Qué es? Pregunté. Lo verás cuando llegues. Trae una chaqueta. Vamos a dar un paseo.
Llegué a la mañana siguiente para encontrarla esperando en el porche, vestida con su mejor abrigo, una pequeña bolsa a sus pies. El coche de Harold estaba en la entrada, y Harold mismo estaba junto a él, luciendo serio. ¿Qué es esto?, pregunté. Sube, dijo mi abuela. Te lo explicaré en el camino. Condujimos durante una hora fuera de Portland y hacia el oeste, hacia la costa. La ciudad dio paso a los suburbios, luego a las tierras de cultivo, y luego a los densos bosques verdes que marcaban la aproximación al océano. Mi abuela no habló mucho durante el viaje. Observaba los árboles pasar, su expresión pensativa, y yo no la presioné. Cuando llegamos a Cannon Beach, pensé que íbamos a la cabaña. En cambio, Harold giró hacia una carretera que no reconocí, serpenteando a través de calles residenciales hasta que nos detuvimos frente a una pequeña casa no muy lejos del agua. Era una cabaña, en realidad. Tejas grises desgastadas y un porche que envolvía dos lados, rodeado de jardines descuidados y árboles antiguos. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Mi abuela sonrió. Dijo, es tu legado. La parte que he estado guardando para el final. Salimos del coche y caminamos por el sendero hacia la cabaña. Mi abuela sacó una llave de su bolsillo y me la entregó. Abre, dijo. Giré la llave en la cerradura. La puerta se abrió a un espacio que olía a cedro, sal y tomillo. Dentro, la cabaña era pequeña pero perfecta. Una sala de estar con una chimenea de piedra, una cocina con ventanas que daban al jardín, dos dormitorios arriba, con techos inclinados, sus camas hechas con ropa de cama fresca, y por todas partes. Por todas partes, signos de la atención de mi abuela, fotos en las paredes, libros en los estantes, un jarrón con flores frescas en la mesa de la cocina. Me giré para mirarla, preguntas se agolpaban en mi garganta. Abuela, ¿qué es esto? Caminó hacia la ventana y miró el jardín. Compré este lugar hace 40 años, dijo. Antes de que tu padre se casara, antes de que alguno de ustedes naciera. Se suponía que sería mi escape, mi lugar secreto. Y lo fue por mucho tiempo. Pero luego la vida se complicó y dejé de venir. Dejé que se quedara vacía. Dejé que el jardín creciera salvaje. Se giró para enfrentarme. Hace un año, comencé a arreglarla. Techo nuevo, pintura nueva. Replanteé el jardín. Lo hice listo para ti, para mí, para cuando lo necesites. Cruzó la habitación y tomó mis manos. Elena, los próximos años van a ser difíciles. Tu familia quizás nunca regrese a ti. Quizás tengas que construir una vida sin ellos. Y cuando eso se vuelva demasiado pesado, cuando el peso amenace con aplastarte, quiero que tengas un lugar a donde ir. Un lugar tranquilo, un lugar que sea solo tuyo. Miré alrededor de la cabaña, a la luz de la tarde cayendo a través de las ventanas, al jardín esperando ser atendido, al océano visible en la distancia más allá de los árboles. Era perfecto. Era todo lo que nunca supe que necesitaba. Abuela, susurré, no sé qué decir. Me abrazó, sus delgados brazos sorprendentemente fuertes. No tienes que decir nada. Solo prométeme que lo usarás. Prométeme que vendrás aquí cuando necesites respirar. Prométeme que dejarás que este lugar te sane como me sanó a mí. ¿Promete? Y de pie allí en esa cabaña con el sonido del océano en la distancia y los brazos de mi abuela a mi alrededor, creí que la curación era posible. Creí que el futuro contenía algo más que la ausencia de mi familia. Creí que podía construir algo nuevo, algo hermoso, algo que solo me perteneciera. Lo que no sabía, lo que no podía haber predicho, era que mi familia aún no había terminado conmigo. Habían estado en silencio durante meses, atendiendo sus heridas y alimentando su resentimiento. Pero el silencio no significa rendición. Y la próxima vez que los viera, no sería en un restaurante con 20 testigos. Sería en un lugar mucho más personal, mucho más vulnerable y mucho más peligroso, un lugar donde nunca esperé que me encontraran. La cabaña se convirtió en mi santuario. Pasaba todos los fines de semana allí durante el verano y hasta el otoño, conduciendo hacia el oeste los viernes por la noche y regresando a Portland los domingos por la noche con el aire salado aún en mi cabello y la paz del océano todavía asentada en mis huesos.
Volví a plantar el jardín que mi abuela había comenzado, añadiendo vegetales junto a las flores, tomates, pimientos y hierbas que prosperaban en el clima costero. Pinté el dormitorio de arriba de un azul suave, el color del cielo justo antes del atardecer. Construí un pequeño taller en el cobertizo detrás de la casa, un lugar donde podía trabajar en proyectos que no tenían nada que ver con hojas de cálculo de marketing e informes trimestrales. Mi abuela venía conmigo a veces cuando se sentía lo suficientemente fuerte. Nos sentábamos en el porche y veíamos subir la marea, tomando té y hablando de nada y de todo. Me contaba historias de su propia infancia, de crecer durante la guerra, de conocer a mi abuelo, de los años que pasaron construyendo una vida juntos antes de que él muriera demasiado joven. Me contaba sobre las peleas que tuvo con mi padre, las que yo nunca supe, las veces que trató de intervenir en cómo me trataba y fue apartada. Debería haber luchado más fuerte, dijo una noche, la luz desvaneciéndose dorada detrás de ella. Debería haberlo hecho escuchar, pero era mi hijo y seguí esperando que cambiara. Seguí esperando que el amor ganara. No es tu culpa, dije. No puedes hacer que la gente ame como debería. No, estuvo de acuerdo. Pero puedo asegurarme de que estés protegida cuando no lo hacen. Las hojas cambiaron y cayeron. Llegaron las lluvias, como siempre lo hacen en Oregón, suaves, persistentes e interminables. Seguí conduciendo hasta la cabaña incluso cuando las carreteras estaban resbaladizas y el cielo estaba gris. Ya no se trataba de la playa. Se trataba del espacio, del silencio, de la sensación de que en algún lugar del mundo había un lugar que me pertenecía solo a mí. Noviembre llegó frío y húmedo. Mi abuela tuvo una mala semana, luego una peor. Pasé 3 días en su casa, durmiendo en su sofá, asegurándome de que tomara sus medicamentos y comiera algo más que tostadas. Harold venía todas las tardes, su maletín pesado con documentos, su expresión cada vez más seria con cada visita. Elena, me dijo el tercer día, apartándome en la cocina. Necesitamos hablar sobre lo que sucede ahora. Lo sé, dije. No estoy lista. Ninguno de nosotros lo está, dijo amablemente. Pero tu abuela se ha asegurado de que todo esté en orden. El fideicomiso es seguro. La casa es tuya. La cabaña es tuya. La cabaña es tuya. No hay nada que tus padres puedan hacer para impugnar nada de eso. No es eso para lo que no estoy lista, dije. No estoy lista para perderla. Él guardó silencio por un momento. Luego me dio un apretón en el hombro y se fue. Mi abuela se recuperó como siempre lo hacía. Para Acción de Gracias, estaba lo suficientemente bien como para sentarse a la mesa y comer una pequeña porción de pavo. Pasamos el día solos, solo nosotras dos. Y fue el mejor Acción de Gracias que jamás había tenido. Sin tensión, sin actuaciones, sin ver a mi madre atender a Vanessa mientras yo recogía platos en silencio. Solo pavo y pastel y la mano de mi abuela en la mía. Creo que este podría ser mi último, dijo en voz baja mientras el sol se ponía por la ventana. Abuela, ¿no? No estoy triste por eso, continuó. He vivido una vida larga. He hecho lo que tenía que hacer y me he asegurado de que estés atendida. Eso es todo lo que siempre quise. Sostuve su mano y no la solté. Y cuando me fui esa noche, le besé la mejilla y le dije que la amaba, y ella sonrió y dijo que lo sabía. Falleció 3 semanas después, un martes por la mañana de diciembre. Estaba en el trabajo cuando Harold llamó. Contesté el teléfono, escuché su voz y supe antes de que dijera las palabras. Conduje a la cabaña esa tarde y me quedé allí 4 días, dejando que el océano y el silencio hicieran su trabajo. Cuando regresé a Portland, era alguien nueva, alguien que había perdido a la única persona que realmente la había visto, alguien que tenía que encontrar cómo seguir viviendo. El funeral fue pequeño, según el deseo de mi abuela. 20 personas en una capilla tranquila, flores en el altar, un ministro que nunca la había conocido pero que leyó las palabras de todos modos. Mi tía Margarita estaba allí, sosteniendo mi mano durante todo el servicio. Algunos amigos de mi abuela de sus días de juventud, mujeres de cabello blanco que me abrazaron y me contaron historias que nunca había oído. Harold estaba en la parte de atrás, su rostro sombrío, su maletín a sus pies. Mis padres no vinieron. Tampoco Vanessa.
No esperaba que lo hicieran, pero la ausencia aún dolía. Habían elegido no presentarse ni siquiera a su funeral, incluso a la oportunidad de despedirse, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué clase de personas eran. Después del servicio, Harold me entregó un sobre grueso. Su abuela me pidió que te diera esto, dijo. Lo escribió el año pasado y lo actualizó unas semanas antes de fallecer. Léelo cuando estés lista. Tomé el sobre y conduje hasta la cabaña. Me senté en el porche, el océano gris e inquieto ante mí, y lo abrí. Dentro había una carta, de 20 páginas, con la letra cuidadosa de mi abuela. Había escrito sobre su vida, su amor por mi abuelo, sus esperanzas para mí. Había escrito sobre mi padre, sobre la decepción que sintió al verlo convertirse en alguien que no reconocía. Había escrito sobre Vanessa, sobre el patrón que había visto y la advertencia que había tratado de dar. Y había escrito sobre mí. Eres la persona más fuerte que conozco, escribió. No porque te defendiste, sino porque aguantaste, porque seguiste adelante cuando habría sido más fácil rendirte. Porque nunca dejaste de ser amable. Incluso cuando la amabilidad no te fue devuelta. Esa fuerza te llevará a través de cualquier cosa. Creo en ti, Elena. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en el cajón junto a mi cama, al lado de las fotografías y las conchas y los otros pequeños tesoros que hacen que este lugar sea mío. A la mañana siguiente, volví a conducir a Portland. Había trabajo que hacer, una vida que vivir, un futuro que construir. Mi abuela me había dado todo lo que pudo. Ahora era mi turno de hacer algo con ello. 6 meses después del funeral de mi abuela, recibí un correo electrónico que temía y esperaba por igual. Era de mi madre. El asunto decía simplemente, necesitamos hablar. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, mi café se enfriaba a mi lado, la luz de la mañana llenaba mi apartamento con el dorado pálido del comienzo del verano. Una parte de mí quería borrarlo, fingir que nunca lo había visto, continuar el silencio que se había vuelto casi cómodo. Pero otra parte de mí, la que todavía cargaba con el peso de 29 años de familia, sabía que no podía evitarlo para siempre. Abrí el correo electrónico. Elena, sé que no hemos hablado en mucho tiempo. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho durante el último año, y nos dimos cuenta de que las cosas se salieron de control. Cometimos errores. Queremos arreglar las cosas. Vanessa hará una pequeña reunión en nuestra casa este sábado para celebrar el cumpleaños de los mellizos. Nos gustaría que vinieras. Sin presiones, sin expectativas, solo una oportunidad para vernos y hablar. Si estás lista, por favor házmelo saber. Mamá, lo leí 2 veces. El lenguaje era cuidadoso, medido, el tipo de correo electrónico que alguien escribe cuando lo ha ensayado docenas de veces. No había una disculpa. No realmente. Solo un reconocimiento de que las cosas se salieron de control, como si lo que había sucedido fuera un desacuerdo sobre dónde cenar en lugar de un patrón de años de borrarme de mi propia familia. Llamé a mi tía Margarita. Contestó al segundo anillo. «¿Recibiste el correo?», dijo. No fue una pregunta. «¿Cómo lo supiste?». «Porque Diana me llamó ayer tratando de que te presionara para que vinieras». Le dije que no haría eso. «Lo que sea que decidas, es tu elección». «¿Qué crees que debería hacer?». Margarita se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, «Creo que deberías hacer lo que proteja tu paz. Si ir te va a doler, no vayas. Si quedarte te va a atormentar, ve. Pero ve en tus términos, no en los de ellos». Pensé en eso el resto del día. Pensé en ello mientras trabajaba, mientras cenaba, mientras estaba acostada en la cama mirando al techo. Para la mañana había tomado mi decisión. Le escribí a mi madre. Una sola frase, iré. Pero llevaré a alguien conmigo. Su respuesta llegó en 1 hora. ¿Quién? Mi tía Margarita. Si eso es un problema, entonces no iré. La pausa fue más larga esta vez. Casi 2 horas pasaron antes de que mi teléfono vibrara de nuevo. Está bien. Te veremos el sábado a las 2. Llamé a Margarita. Ella se rió cuando se lo dije.
Me estás usando como escudo, dijo. Te estoy usando como testigo, corregí. Hay una diferencia. La casa en Maple Street se veía exactamente como siempre. La fachada colonial blanca, el porche envolvente, el roble en el patio delantero donde trepaba cuando era niña. Me estacioné en la acera y me quedé sentada en el coche por un largo momento, mis manos agarrando el volante, mi corazón latiendo más rápido de lo que debería. Margarita extendió la mano y me apretó el brazo. No tienes que hacer esto, dijo. Podemos irnos ahora mismo. No, dije. Necesito hacer esto por la abuela, por mí. Caminamos por el sendero juntas. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Y mi madre estaba allí, luciendo exactamente como siempre. El mismo maquillaje cuidadoso, la misma ropa planchada, la misma sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Elena, dijo. ¿Viniste? Vine, dije. Miró a Margarita y algo parpadeó en su expresión. Desagrado rápidamente enmascarado. Margarita, qué gusto verte. Margarita sonrió como sonríe un gato a un pájaro. Diana, dije, y entramos. La casa olía igual, también, a cera de limón y al tenue aroma del perfume de mi madre. Todo estaba exactamente como lo recordaba, los muebles en los mismos lugares, las fotos en las mismas paredes, la mesa del comedor puesta con la misma vajilla. Vanessa estaba en la sala de estar con los mellizos, ahora de 5 años, corriendo en círculos alrededor de la mesa de centro mientras intentaba controlarlos. Levantó la vista cuando entramos y por un momento su rostro quedó descubierto. Vi algo allí que podría haber sido culpa o miedo o ambos. Luego la máscara volvió a su lugar. Elena, dijo, viniste. Eso dicen todos, dije. Mi padre apareció en el umbral de la cocina. Una cerveza en la mano. Parecía más viejo de lo que recordaba, más canoso, más cansado. Sus ojos se encontraron con los míos, y asintió una vez. Elena, papá. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar. Los mellizos, al percibirla, dejaron de correr y me miraron con la curiosidad inexpresiva de los niños. Uno de ellos, no podía decir cuál, me señaló y dijo, ¿quién es ella? Esa es tu tía Elena, dijo Vanessa. Dile hola. El niño no dijo nada, solo siguió mirando. No lo culpo. Mi madre hizo un gesto hacia la sala. Por favor, tomen asiento. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Margarita y yo nos sentamos en el sofá. Vanessa se posó en el brazo de una silla, lista para huir. Mi padre se apoyó contra el marco de la puerta, su cerveza olvidada en la mano. Mi madre revoloteaba, incierta, la dueña de una casa que ya no se sentía como suya. Por un largo momento, nadie habló. El silencio era su propia conversación, lleno de todo lo que no habíamos dicho durante el último año y los 30 años anteriores. Finalmente, mi madre se sentó frente a mí y cruzó las manos en su regazo. Elena, dijo, te pedimos que vinieras porque queremos intentar arreglar las cosas. Sabemos que hemos cometido errores. Queremos hacerlo mejor. ¿Qué errores?, pregunté. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Qué errores específicos has cometido? Quiero escucharte decirlos. Mi padre se movió incómodo. Elena, eso no es necesario. Es necesario para mí, dije. Si vamos a hablar de esto, necesito saber que realmente entiendes lo que pasó. No en general. Específicamente. La boca de mi madre se abrió y se cerró. Vanessa miraba fijamente el suelo. Los mellizos, al percibir el cambio de humor, se habían quedado completamente quietos. Esperé. Finalmente, mi madre habló. Su voz era más pequeña de lo que la había oído jamás. Le dimos tu coche a Vanessa sin preguntarte. No deberíamos haber hecho eso. ¿Qué más? Empezó mi padre. ¿Qué más?, repetí. Ese fue un momento, un instante. ¿Qué pasa con los 30 años anteriores? ¿Qué pasa con cada cumpleaños, cada día festivo, cada vez que elegiste a Vanessa por encima de mí y fingiste que era justo?
¿Qué pasa con el fondo universitario que de alguna manera solo existía para ella? ¿Qué pasa con la casa que nunca fue tuya, pero que trataste como si lo fuera? ¿Qué pasa con la forma en que dejaste que tomara y tomara y tomara mientras yo aprendía a no esperar nada? Mi madre estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro cuidadosamente maquillado. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Lo siento es una palabra, dije. No es un cambio. Vanessa se levantó abruptamente. Esto fue un error, dijo. No deberíamos haber hecho esto. Tú me invitaste, le recordé. Yo no pedí venir. Se giró para enfrentarme y por primera vez vi algo real en su expresión. No la inocencia practicada que había usado toda mi vida, algo crudo, feo y honesto. ¿Qué quieres de nosotras?, exigió. ¿Qué quieres que diga? ¿Que estoy celosa de ti? ¿Que siempre he estado celosa? ¿Que me llevé todo? Porque estaba aterrorizada de que si me detenía, finalmente obtendrías lo que merecías y yo me quedaría sin nada. La habitación quedó en silencio. Incluso los mellizos dejaron de respirar. Miré a mi hermana, realmente la miré por primera vez en mi vida, y vi lo que nunca había visto antes. No un monstruo, no un villano, solo una mujer tan rota como el resto de nosotros, moldeada por los mismos padres que me moldearon a mí. Mismo molde. Misma arcilla. No quiero que digas nada, dije en voz baja. Solo quiero que me veas. No como una amenaza, no como una competencia, solo como tu hermana. El rostro de Vanessa se desmoronó. Se dejó caer pesadamente en la silla, y por primera vez en mi memoria, lloró. Lágrimas reales, no las de actuación que siempre había usado para manipular a nuestros padres. Eran feas, desordenadas, humanas. No sé cómo, dijo. No sé cómo ser diferente. He sido esta persona toda mi vida. Entonces empieza a aprender, dije. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. La conversación que siguió duró 3 horas. No fue una reconciliación. No realmente. Era demasiado cruda, demasiado honesta, demasiado llena de heridas que nunca habían sanado para que un perdón tan simple echar raíces. Pero fue un comienzo, una puerta entreabierta, dejando entrar una luz que había estado ausente durante 3 décadas. Mi madre habló de su propia infancia, de crecer con una madre que favorecía a su hermana, de jurar que nunca haría lo mismo y luego hacerlo de todos modos sin siquiera darse cuenta. Mi padre habló del trabajo, de la presión que sentía por proveer, de desconectarse de la vida familiar porque era más fácil que lidiar con el conflicto que no sabía cómo manejar. Vanessa habló del peso de ser la favorita, del miedo de que si alguna vez fallaba, si alguna vez se caía, lo perdería todo. Y yo hablé de ser invisible, de los años de tragar mis propias necesidades, del momento en la cena de mi cumpleaños en que finalmente me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida por personas que nunca iban a aparecer. No fue fácil. Hubo lágrimas y acusaciones y momentos en los que pensé en irme. Pero me quedé. Margarita se quedó a mi lado, una presencia tranquila dando testimonio de todo lo que se dijo y no se dijo. Cuando finalmente nos pusimos de pie para irnos, el sol se estaba poniendo fuera de las ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo de la sala de estar. Mi madre me abrazó. Fue incómodo, rígido, el abrazo de 2 personas que habían olvidado cómo tocarse, pero fue un abrazo. ¿Podemos intentar?, preguntó. ¿Podemos intentar ser una familia? Los miré a ellos, a mi padre de pie en el umbral con su cerveza finalmente olvidada. A Vanessa, todavía con los ojos enrojecidos, abrazando a sus mellizos. A esta casa que nunca había sido de ellos, pero que había sido de mi abuela, ahora mía, llena de personas de las que había pasado toda mi vida tratando de ganarme el amor. No lo sé, dije honestamente, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás. Eso fue suficiente. Por ahora, fue suficiente. Conduje de regreso a Portland con Margarita a mi lado, las ventanas bajadas, el aire de verano cálido en mi rostro. Ella no dijo mucho, y yo tampoco. No había nada que decir. Algo había cambiado, y ambos lo sentimos. ¿Qué harás ahora?, preguntó cuando me dejó en mi apartamento. Vivir mi vida, dije. Lo mismo que he estado haciendo.
Solo quizás con algunas personas más en ella. Ella sonrió y me apretó la mano. Tu abuela estaría orgullosa de ti, Elena. No porque los perdonaste, sino porque fuiste lo suficientemente valiente para intentarlo. La vi alejarse, luego entré y llamé a la cabaña. La dejé sonar hasta que el contestador automático contestó solo para escuchar mi propia voz en la grabación, solo para recordarme que tenía un lugar a donde ir si todo esto se derrumbaba. Los siguientes meses fueron lentos, cuidadosos, tentativos. Almorcé con mi madre 2 veces, tomé café con Vanessa una vez. Mi padre llamó en mi cumpleaños, la primera vez en años. Las conversaciones eran forzadas, incómodas, llenas de pausas donde las viejas heridas esperaban ser reabiertas. Pero sucedieron. Eso era lo importante. Los mellizos comenzaron a llamarme tía Elena, tentativamente al principio. Luego, con la aceptación fácil de niños que no entendían la historia detrás de la palabra, les compré regalos de cumpleaños. Fui a su obra escolar. Me senté en la sala de estar de la casa que era legalmente mía y los vi abrir los regalos de Navidad. Y se sintió extraño, correcto y aterrador a la vez. No me mudé de nuevo. No les di la casa. Era mía ahora, el regalo de mi abuela, mi santuario. Pero les permití quedarse. Les cobraba alquiler, una pequeña cantidad, suficiente para recordarles que esto no era suyo por derecho. Mi madre me escribía un cheque cada mes. Y lo depositaba sin comentarios. No se trataba del dinero. Se trataba del principio, de los límites, de la comprensión de que nada volvería a ser como antes. Y a través de todo, seguí yendo a la cabaña. Cada fin de semana, lloviera o hiciera sol, hacía el viaje hacia el oeste. Trabajaba en el jardín, caminaba por la playa, me sentaba en el porche y miraba el océano y pensaba en mi abuela y en todas las cosas que había hecho para protegerme. Pensaba en ella a menudo en esos meses, en su paciencia, su previsión, su negativa a dejarme desaparecer, en el fideicomiso que había construido, los documentos que había firmado. Los planes que había hecho mientras el resto de la familia asumía que ella era solo una dulce anciana que ya no importaba. Ella importaba. Importaba más de lo que todos sabían. Una noche a finales de septiembre, estaba sentada en el porche de la cabaña cuando sonó mi teléfono. El nombre de Vanessa apareció en la pantalla. Casi no contesta. Era tarde y estaba cansada y la paz del océano aún se asentaba en mis huesos, pero contesté de todos modos. Elena, dijo. Su voz sonaba extraña. Diferente. ¿Qué pasa? Nada está mal. Solo quería decir algo. Esperé. Sé que no he sido una buena hermana para ti, dijo. Sé que he tomado y nunca he devuelto nada. Y sé que no puedo deshacer nada de eso. Pero quiero que sepas que estoy tratando. Realmente estoy tratando de ser diferente. Lo sé, dije. Los mellizos preguntaron por ti hoy, continuó. Querían saber cuándo volvería la tía Elena. Te quieren, ¿sabes? No les importa nada de las cosas de adultos. Solo saben que eres amable con ellos. Sentí que algo se movía en mi pecho, algo cálido e inesperado. Yo también los quiero, dije. Lo sé, hizo una pausa. Lo siento, Elena, por todo. Sé que no es suficiente. Pero lo siento. Miré hacia el océano, gris e infinito bajo el sol poniente. Pensé en mi abuela, en la carta que había escrito, en la fuerza que siempre había visto en mí. Y pensé en el perdón, en lo que significaba y lo que costaba y si era algo que yo podía ofrecer. Gracias, dije, por decir que no fue un perdón. Todavía no. Pero fue un comienzo. Y a veces estoy aprendiendo que un comienzo es suficiente. El aniversario de la muerte de mi abuela llegó en una fría mañana de diciembre. Me desperté temprano antes del amanecer y me quedé en la cama viendo el cielo aclararse a través de la ventana de mi dormitorio. 1 año. Había pasado 1 año desde que perdí a la única persona que realmente me había visto. 1 año desde que todo cambió. Conduje al cementerio esa mañana sola con una sola rosa blanca en el asiento del pasajero. El lugar de la tumba estaba en paz, cubierto de escarcha que brillaba bajo el débil sol invernal.
Me arrodillé junto a la lápida y puse la rosa en el suelo frío. «Te extraño, abuela», susurré. «Espero que sepas lo que hiciste por mí. Espero que sepas que estoy bien. Que estoy más que bien. Que finalmente estoy viviendo la vida que querías que tuviera». Me quedé allí mucho tiempo hablándole de todo y de nada. Sobre el trabajo, sobre la cabaña, sobre mis torpes intentos de reconstruir algo con mi familia, sobre la fuerza que me había dado, la fuerza que no sabía que poseía hasta que ella me mostró que estaba allí. Cuando finalmente me levanté para irme, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. «¿Puedes venir a la casa esta noche? Hay algo que debemos discutir. Todos». Miré el mensaje. Algo en la redacción me tensó el estómago. Algo que debemos discutir nunca fue una buena noticia en mi familia. Le escribí, «¿Qué es?». Su respuesta llegó de inmediato. «Mejor hablar en persona». 7, por favor, ven. Pasé el resto del día inquieta, incapaz de concentrarme, mi mente dando vueltas a posibilidades que no quería considerar. ¿Le había pasado algo a mi padre? ¿Estaba enferma Vanessa? Iban a pedir dinero para la casa, algo que yo no podía dar. A las 7, me detuve frente a la casa de Maple Street. Las luces estaban encendidas adentro, cálidas contra la oscuridad de diciembre. Me quedé sentada en el coche por un momento, reuniendo fuerzas, luego caminé por el sendero y llamé a la puerta. Mi madre abrió. Parecía nerviosa, sus manos se retorcían, sus ojos se movían más allá de mí hacia la calle como si esperara a alguien más. «Entra», dijo. «Todos están en la sala de estar». Todos estaban allí, mi padre en su sillón. Vanessa en el sofá, los mellizos ya acostados arriba. Y en el centro de la sala, de pie incómodamente junto a la chimenea, había un hombre que no reconocí. De unos 40 y tantos, cabello sal y pimienta, un traje que parecía caro pero ligeramente arrugado como si lo hubiera estado usando todo el día. «Elena», dijo mi madre, «él es David Chen. Es abogado». Mi ritmo cardíaco se disparó. ¿Un abogado? ¿Por qué había un abogado aquí? David dio un paso adelante y me extendió la mano. «Señorita Solano», dijo. «Gracias por venir. Sé que esto es inesperado». «¿Qué está pasando?», pregunté, sin tomar su mano. Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada. Entonces mi padre carraspeó y habló. «Elena», dijo, «pedimos a David que viniera porque queríamos hacer algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo». Metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado. Me lo extendió. «¿Qué es eso?», pregunté. «Es una escritura», dijo mi padre. «¿De esta casa?». Lo miré fijamente. «Ya soy dueña de esta casa», dije. «La abuela me la dejó». «Lo sé», dijo. «Y hemos estado viviendo aquí durante el último año con tu permiso, pagando alquiler, tratando de reconstruir nuestra relación. Pero eso no es suficiente. No es correcto». Desdobló el documento y lo sostuvo donde yo pudiera verlo. «Esta es una transferencia de propiedad», dijo, «de ti a nosotros. Pero también es un contrato. Un contrato que dice que te pagaremos el valor justo de mercado de esta casa durante los próximos 10 años con intereses, para que eventualmente sea verdaderamente nuestra, de manera justa y honesta. Sin quitarte nada nunca más». No podía hablar. Apenas podía respirar. Miré a mi madre, a Vanessa, a este documento que representaba algo que nunca había esperado de ninguno de ellos. «¿Por qué?», finalmente logré decir. Mi madre dio un paso adelante. «Porque hemos pasado toda nuestra vida quitándote cosas», dijo. «Tu lugar en la familia, tu parte de atención, tu herencia. Queremos dejar de quitar. Queremos empezar a dar. Aunque sea algo pequeño, aunque sea solo esto». Vanessa asintió. Sus ojos estaban húmedos. «He estado viendo a un terapeuta», dijo. «Durante los últimos 6 meses, tratando de entender por qué soy como soy, tratando de cambiar. No puedo deshacer lo que hice. Pero puedo intentar ser alguien diferente de ahora en adelante». Volví a mirar el documento.
Los números cuidadosamente calculados, las firmas de apuestas, las de mis padres y Vanessa, todos acordando pagarme por algo que ya era mío. Esto no es necesario, dije. No tienen que hacer esto. Lo sabemos, dijo mi padre. Por eso queremos hacerlo. Me quedé allí en la sala de estar de la casa que mi abuela había construido, rodeada de la familia que había pasado toda mi vida haciéndome sentir pequeña. Y sentí algo que nunca antes había sentido en su presencia. No amor, todavía no, sino respeto. El primer destello de respeto. Necesitaré que mi propio abogado revise esto, dije. David asintió. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Dobló el documento con cuidado y lo guardó en mi bolso. Luego miré a mi familia, realmente los miré, y dije lo único que podía decir, gracias. No fue perdón. No fue reconciliación. No fue ninguna de las grandes cosas dramáticas de las que están hechas las películas, pero fue algo real, algo que podría, con tiempo y trabajo y mucha gracia, convertirse en una base para algo nuevo. Conduje a casa esa noche por las frías calles de diciembre, el documento guardado a salvo en mi bolso. Y pensé en mi abuela, en todos los años que había vigilado, en todos los planes que había hecho, en todo el amor que había guardado para mí como un tesoro secreto. Me había dado las herramientas para protegerme. Me había dado la fuerza para estar sola. Y ahora parecía que me había dado algo más. Les había dado a mi familia la oportunidad de cambiar. No sabía si la tomarían. No sabía si alguno de nosotros volvería a ser lo que se suponía que éramos. Pero por primera vez en mi vida, parada en esa sala de estar con un documento legal en mis manos y la posibilidad de algo mejor en el aire, creí que podría ser posible. Y eso, pensé, era un regalo que valía más que cualquier casa. Han pasado 2 años desde esa fría noche de diciembre. 2 años de reconstrucción lenta, cuidadosa y a veces dolorosa. 2 años de aprender lo que significa ser una familia cuando las viejas reglas ya no aplican. Tengo 34 años ahora, sentada en el porche de la cabaña de Cannon Beach, viendo el sol ponerse sobre el océano Pacífico. El jardín está floreciendo a mi alrededor. Verduras y flores y las hierbas que amaba mi abuela. Todo prosperando bajo mi cuidado. La cabaña en sí también ha cambiado. Poco a poco, volviéndose más mía con cada estación que pasa. Pintura nueva en la cocina. Una hamaca tendida entre 2 árboles en el patio trasero. Fotos en las paredes, no solo de mi abuela, sino de mi nueva vida. Mi nueva gente. El documento que mi padre me dio esa noche fue revisado por Harold Calvel, quien lo declaró justo y legalmente sólido. Los pagos han estado llegando cada mes, depositados en una cuenta que reservé para algo que aún no había nombrado. No he tocado ni $1 de él. Todavía no. Estoy esperando el momento adecuado, el propósito adecuado, la cosa que se sentirá digna de lo que representa. Mis padres todavía viven en la casa de Maple Street, pero es diferente ahora. Pagan alquiler. Piden permiso antes de hacer cambios. Me invitan a cenar y no se sorprenden cuando voy. Mi madre me llama a veces solo para hablar, no sobre nada importante, solo para escuchar mi voz. Mi padre me envió una tarjeta de cumpleaños este año con una nota escrita a mano dentro. 3 frases. Estoy orgulloso de ti. Debería haberlo dicho antes. Lo siento. Guardé la tarjeta. Guardo muchas cosas ahora. Evidencia de que el cambio es posible. Tomo café con Vanessa una vez al mes. Todavía es incómodo a veces, todavía lleno de pausas donde las viejas heridas esperan ser reabiertas. Pero estamos aprendiendo. Ella me cuenta sobre los mellizos, sobre su matrimonio, sobre la terapia que continúa asistiendo. Yo le cuento sobre el trabajo, sobre la cabaña, sobre la vida que estoy construyendo. No fingimos que el pasado no sucedió. Simplemente no dejamos que sea lo único de lo que hablamos. Los mellizos me llaman tía Elena sin que se les pida. Ahora vienen a la cabaña a veces los fines de semana cuando Vanessa necesita un descanso y construimos castillos de arena en la playa y recogemos conchas y comemos demasiado helado. Ellos no conocen la historia. No tienen que hacerlo. Simplemente saben que soy alguien que los ama y eso es suficiente.
Harold Caldwell se jubiló el año pasado. Fui a su fiesta, una pequeña reunión en un restaurante del centro, y le dije lo mucho que su amabilidad había significado para mí. Me abrazó, lo que nos sorprendió a ambos, y dijo que mi abuela había sido una de las mejores personas que jamás había conocido. Estuve de acuerdo. Todavía estoy de acuerdo. El fideicomiso que estableció mi abuela ha crecido, administrado cuidadosamente por el asesor financiero que eligió. He usado parte de él para pagar mis préstamos estudiantiles, para comprar equipo nuevo para mi equipo en el trabajo, para hacer mejoras en la cabaña. El resto está esperando. Una red de seguridad que espero no necesitar nunca. Mi trabajo es bueno, mejor que bueno. Fui ascendida de nuevo el año pasado a directora de mi departamento y tengo un equipo de 15 personas que recurren a mí en busca de orientación. Intento ser el tipo de líder que era mi abuela, el tipo que ve a las personas, que las valora, que se asegura de que sepan que importan. No siempre es fácil, pero nada que valga la pena hacerlo es. Tengo amigos ahora. Amigos de verdad, no solo conocidos del trabajo. Personas que me llaman porque quieren hablar, que me invitan a cenar, que aparecen cuando las necesito. No sabía lo sola que estaba hasta que ya no estuve sola. Eso es algo extraño de darse cuenta sobre una misma, pero es cierto. Y tengo este lugar, esta cabaña, este santuario, esta parte de mi abuela que siempre será mía. Vengo aquí todos los fines de semana, como lo he hecho durante 3 años. A veces sola, a veces con amigos, a veces con los mellizos o Vanessa o incluso mi madre, que vino una vez y se sentó en este porche y lloró sin explicar por qué. No pregunté. Algunas cosas no necesitan palabras. Esta noche estoy sola. El sol casi se ha puesto, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y púrpura que ninguna fotografía podría capturar jamás. La marea está subiendo, las olas cada vez más fuertes a medida que trepan por la arena. El aire huele a sal y a las últimas flores de verano, y estoy exactamente donde se supone que debo estar. Pienso a menudo en mi abuela, en su paciencia, su planificación, su negativa a dejarme desaparecer, en el fideicomiso que construyó, no solo el financiero, sino el emocional, la creencia en mí que nutrió en secreto durante años. En el momento en la cena de mi cumpleaños en que levantó ese teléfono y lo cambió todo. Le debo más de lo que jamás podré pagar, pero espero que estaría orgullosa de lo que he hecho con lo que me dio. No el dinero, no la casa, no ninguna de las cosas materiales, sino la lección, el conocimiento de que vale la pena luchar por mí, la fuerza para mantenerme sola y la gracia para dejar que otros se pongan a mi lado. Mi teléfono vibra en mi bolsillo, un mensaje de texto de Vanessa. Los mellizos quieren saber cuándo pueden volver a la cabaña. Pronto, escribo de vuelta. El próximo fin de semana, si quieren. Un momento después, otra vibración. Esta vez de mi madre. Cena el próximo viernes. Tu padre está intentando su famosa lasaña. Sonrío. Estaré allí. Guardo el teléfono y me vuelvo hacia el océano. La última brizna de sol desaparece bajo el horizonte. Y por un momento, el mundo entero es dorado. Pienso en la chica que solía ser. La que se sentaba en mesas plegables y sonreía ante la humillación. La que creía que no merecía más. Ella todavía está por ahí en algún lugar, parte de quien soy. Pero ya no es todo lo que soy. Soy Elena Solano. Tengo 34 años. Soy la dueña de una casa que construyó mi abuela, una cabaña junto al mar, y una vida que es completa y totalmente mía. Tengo una familia que está aprendiendo lentamente lo que significa amarse. Tengo un trabajo que importa. Tengo amigos que me ven. Tengo un futuro que se extiende ante mí como el océano, vasto y lleno de posibilidades. Y tengo la voz de mi abuela todavía en mi corazón, diciéndome lo que me dijo esa noche en el restaurante cuando todo cambió. No eres lo que dijeron que eras. Nunca lo fuiste. Tenía razón. Siempre tenía razón. El sol se ha ido ahora. Las estrellas comienzan a aparecer una por una, dispersas por el cielo oscurecido como promesas. Me siento en el porche durante mucho tiempo, escuchando las olas, sintiendo el aire fresco de la noche en mi piel, estando exactamente donde se supone que debo estar.